Relato de la Llorona. Esta historia familiar, por así decirlo, le ocurrió a mi bisabuela. Ella ahora tiene 88 años y todos los años en las reuniones familiares, entre pláticas, sale el tema de lo paranormal. Y siempre recuerda con mucho temor lo que le pasó cuando tenía 7 años. Allá por los años 30, mi bisabuela vivía con sus papás y sus 4 hermanos en lo que hoy es conocido como La Nopalera en Ciudad de México. Cuenta que había grandes parcelas, una de ellas era propiedad de su papá. Ahí tenían su casa y de ahí obtenían sus alimentos. También salían a vender desde muy temprano para obtener un poco de ganancia. Alrededor de las parcelas, todo lo demás eran terrenos llanos, así que no era nada común tener vecinos, ni siquiera ver gente pasar. Como sabrán, en esa época no era tan común tener luz, mucho menos en un lugar tan apartado de todo. Mi bisabuela dice que un día llegaron muy noche y cansados de vender, pues tenían que recorrer largas distancias a pie, ya que el transporte era un lujo en ese entonces. Llegaron con mucha hambre, así que mientras su mamá hacía las tortillas, mandó a mi bisabuela a llenar una cubeta con agua. Como ya era de noche y estaba oscuro, mi bisabuela le pidió a su hermana la mayor que la acompañara, pero su hermana le dijo que solo la vería desde la puerta. Cuando mi bisabuela salió, caminó unos cuantos metros. Todo el panorama se veía completamente oscuro. Dice que mientras caminaba, volteaba hacia atrás para ver si su hermana seguía esperándola en la puerta. Se alejaba cada vez más y volteaba de nuevo hacia la puerta. Esto hasta que llegó en un punto donde estaba tan retirada que solo veía el estelar de las velas prendidas dentro de su casa. Pero lo curioso era que su hermana ya no estaba en la puerta de entrada. Se había ido. Como todo niño, mi bisabuela se sentía un poco temorosa por aquella oscuridad, pero siguió su camino, pues su mamá la esperaba con el agua. Cuando llegó al arroyo, se encontraban unos árboles muy frondosos, en los que se paró un momento para tomar un respiro, y mientras llenaba la cubeta con agua, veía hacia todos lados por los nervios. De pronto, se escuchó un ruido sobre un montón de hierbas que estaban amontonadas a un lado que llamó su atención. Al acercarse y ver con atención, dice que vio a una misteriosa mujer sentada de espaldas. Tenía el cabello muy largo y negro. Este resplandecía con la luz de la luna. Vestía, al parecer, un camisón de manta blanca y tapaba su rostro con sus manos. Esta mujer sollozaba con un sentimiento demasiado triste, y mi bisabuela al verla se paralizó del miedo. Cabe mencionar que esto transcurrió en cuestión de segundos. La mujer volteó hacia un lado, viendo de reojo a mi bisabuela, y se levantó lentamente hasta levitar. Mi bisabuela, al ver que la mujer estaba flotando por el aire, su reacción fue de pánico y comenzó a correr lo más rápido que pudo, dejando atrás la cubeta con el agua. Se escuchaba el grito desgarrador de la mujer por detrás de ella. Mi bisabuela dice que mientras iba corriendo, la escuchaba justo por detrás, pero del miedo no quería ni voltear. Podía sentir un terrible escalofrío que le calaba hasta los huesos. Trató de gritarle a su familia, pero del miedo no le salía ni una sola palabra. Cuando mi bisabuela estuvo a punto de llegar a la puerta, se desvaneció de la impresión, quedando tirada en la pura entrada. Al escucharse el fuerte golpe donde cayó, sus padres salieron inmediatamente. Mi bisabuela toda esa semana estuvo con una horrible fiebre, y entre delirios siempre hablaba sobre la aparición de aquella mujer. Su mamá estaba tan asustada que la llevó con una curandera que le tuvo que hacer varias limpias para curarla del espanto. Mientras mi bisabuela estaba enferma, lo más aterrador era que por las noches se podía escuchar el fuerte llanto de la Llorona muy cerca.
Años después, cuando mi bisabuela fue madre, siempre acostumbraba dormir a los bebés con una bolsa con sal y 2 agujas en forma de cruz, ya que desde lo que sucedió, siempre ha creído que la Llorona se puede llevar a los niños. Relato anónimo. Los gritos de la Llorona. A unos amigos y a mí nos pasó algo que nos dejó marcados desde ese día. Tal vez muchos dirán que es mentira, pero fue algo que realmente sucedió. Era un 12 de diciembre, cuando fuimos unos amigos y yo a casa de una amiga para pasar por ella. Después nos fuimos a casa de una prima que vive cerca de un pequeño arroyo. Estábamos velando para celebrar a la Virgen de Guadalupe. Terminamos y después nos fuimos al patio de su casa para seguir nuestra convivencia. Eran las 3 de la madrugada cuando, de pronto, comenzamos a escuchar un grito alejado. Al principio no habíamos puesto mucha atención por las risas y la plática, pero después los gritos comenzaron a escucharse más cerca. Todos nos quedamos callados escuchando esos gritos de alguien que parecía estarse lamentando. La verdad es que nos quedamos pasmados viéndonos unos a los otros. Pensábamos que tal vez era una mujer pidiendo ayuda, tal vez alguien la había asaltado, o tal vez alguien le había hecho daño. Estábamos algo perturbados porque no sabíamos qué estaba pasando. Mis tíos no estaban, entonces decidimos meternos a la casa para ver si lográbamos ver algo. En el momento que nos dirigíamos caminando hacia la ventana, pero poco antes de llegar, los gritos comenzaron a escucharse más fuertes. La persona quien emitía ese ruido estaba justo afuera de la casa. Entonces nos asustamos aún más. Pensábamos en hablarle a la policía, pero la verdad, también lo dudamos porque no queríamos meternos en problemas. Así que una de nuestras amigas se asomó por la ventana mientras nosotros debatíamos para saber qué hacer. De pronto mi amiga, la que estaba asomada en la ventana, se tapó la boca como si quisiera gritar y tenía sus ojos bien abiertos y llenos de lágrimas. Quería decirnos algo. Ahí supimos que algo no estaba bien. Decíamos, ¿qué pasa? Dinos qué pasa. Y ella apuntó hacia la ventana con el dedo. No podía decir nada, pero se le notaba una cara de terror. Algunos corrimos para ver, y otros no quisieron ni asomarse del miedo. Los que nos asomamos, quedamos completamente en shock al ver lo que había ahí fuera. Era una mujer con camisón blanco, su cabello negro y largo que brillaba con la luz de la luna. La mujer no tenía piernas, estaba volando a unos escasos centímetros del pavimento. Nos quitamos de la ventana y nos fuimos corriendo, abrazándonos unos con otros, y algunos lloraban de miedo. Esta mujer estaba pasando a un lado de la casa y empezó a gritar y a llorar muy fuerte. Yo estaba sudando de los nervios, ya que jamás en mi vida había experimentado algo parecido. Era real. La Llorona se manifestó ante nosotros y la vimos. Después de unos minutos con nuestros ojos llenos de lágrimas, los gritos y el llanto de la mujer se fueron alejando cada vez más. Honestamente, yo no sé cómo, pero una de mis amigas tuvo el valor para asomarse por la ventana, porque nadie nos podíamos mover del miedo. Nos dijo, tranquilos, ya no hay nadie afuera. Estuvimos durante varios minutos sin poder movernos, hasta que nos fuimos tranquilizando. Nadie quiso salir a la calle, preferimos quedarnos hasta que amaneciera, y por supuesto, que cada uno le habló a sus padres para explicarles lo que había sucedido. Después de esto, duramos mucho tiempo sin juntarnos tan tarde.
Ni siquiera volvimos a estar a esas horas de la noche. Relato de David Alvarado. La Llorona. Hola, quiero contarles una anécdota que me pasó a mí hace bastante tiempo. La verdad, siempre pensé que La Llorona era solo una leyenda mexicana que la gente había inventado. Pero me doy cuenta que es real. Yo la vi con mis propios ojos. Todo comenzó un día de las madres. Mi familia y yo llegamos tarde a la casa después de pasar un día de paseo junto a mi mamá para celebrar ese día. Esa noche decidí acostarme en el piso de la habitación de mis padres porque era una época de mucho calor y mi cuarto no tenía ventilador. Cuando todos estábamos dormidos, me despertó en medio de la madrugada unos extraños ruidos que provenían de la calle. Eran como unos quejidos muy fuertes. Mi mamá tiene la costumbre de dejar la ventana de su cuarto abierta para que entre aire fresco, y yo podía escuchar los quejidos acercándose cada vez más hacia mi casa. No estaba asustada, pues realmente al principio pensaba que era el sonido de algún carro que emitía esos ruidos tan fuertes. Pero me quedé mirando hacia la ventana, esperando que pronto pasara ese carro o la luz que emiten. Pero después de unos minutos, todo seguía igual. Cuando comencé a desesperarme sin poder dormir por el ruido, me levanté para asomarme y callar a las personas culpables que lo hacían. Pero al caminar en el cuarto hacia la ventana, tuve un escalofrío horrible que me dejó congelada al escuchar que alguien gritaba. Era un llanto desgarrado y aterrador. No lo podía creer, es real. Alguien tenía que estar haciendo una broma. Era imposible que fuera La Llorona. A pesar que tenía escalofríos, muy dentro de mí pensaba que eso era imposible. Hasta que llegué a pensar que era alguna loca o tal vez alguien que realmente necesitaba ayuda. Volteo a ver a mis padres y ellos estaban profundamente dormidos. Mientras, yo decidí seguir caminando hacia la ventana para asomarme a ver qué era lo que realmente pasaba. Al llegar, me asomé escondida entre las persianas buscando de dónde provenía el sonido. Y justo al encontrar lo que buscaba, me quedé totalmente muda. Era la figura de una mujer, vestida con un camisón largo blanco. Su cabeza la tenía agachada y su pelo era largo muy negro. Lo más escalofriante de esto es que la mujer caminaba despacio pero flotando por encima del piso. La mujer levantó su rostro y vio directo hacia la ventana donde yo estaba. Sus ojos brillaban iguales a los de un gato en la noche y comenzó a gritar más fuerte. Sentí un terrible dolor en el pecho a causa del miedo y la impresión que me causó verla. Hasta podía sentir mi corazón palpitar agitadamente y mi cuerpo temblar descontroladamente. Cuando reaccioné, me quité rápido de ahí. Corrí hacia la cama de mis padres para meterme entre los dos y empecé a moverlos desesperada para que se despertaran. Cuando se levantaron, se asustaron de verme. Mágicamente el llanto y los gritos de La Llorona cesaron. Al intentar explicarles lo que había sucedido, mi papá se asomó a la ventana pero ya no había nada. Esa noche dormí entre los dos del miedo. Al día siguiente, cuando ya estaba más tranquila, le platiqué a mi mamá bien lo que había sucedido. Sí me creyó porque, incluso, ella me dijo que el vecino que vive enfrente de nuestra casa le comentó que hace tiempo había visto y había escuchado los gritos de La Llorona. Tampoco habíamos sido los únicos, pues después de que me sucedió esto, mi mamá le platicó a varios vecinos y algunos de ellos aseguraron que también la habían escuchado y la habían visto. La describieron tal y como yo lo hice.
Una mujer con vestido blanco, cabello negro y flotaba al caminar. Pobre mujer, espero que algún día pueda encontrar la luz para que descanse en paz. Relato de Vanessa Alejandra.